2 minutos nos separan de las 7 de la mañana y a propósito del tema de la confirmación que ha tenido ayer nuestro país del primer caso confirmado de viruela del mono, estamos acompañados de Víctor Hugo Velasco. Él es infectólogo, nos va a hablar acerca de las características, los síntomas, la tasa de mortalidad, la forma de contagio, todo lo que necesita saber acerca de la viruela del mono. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días a RTP, muchísimas gracias por la entrevista, atento a las preguntas. Bien, gracias. Bueno, a ver, estaba escuchando lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se tienen alrededor de 5,000 contagios ya confirmados en alrededor de 40 estados. Y bueno, es el país más afectado en este momento por la epidemia. Y quisiera que nos pueda decir cuáles son las formas de contagio. Según se ha podido identificar, la mayoría son hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, han compartido secreciones y demás. Esa parece ser una de los aspectos que llama la atención. ¿Qué otros datos nos puede proporcionar usted sobre el tipo de contagio que tiene esta enfermedad? Bueno, definitivamente, en uno de los comunicados recientes de la Organización Mundial de la Salud, establece que uno de los factores de riesgo más importantes en el 70% de los casos es la práctica sexual de hombre sexo con hombre. En este sentido, este grupo o estos grupos que tienen más orientación sexual deberán tomar sus previsiones precisamente para evitar esta transmisión. Por otro lado, también evidentemente sí hay, no es la única forma de contagio, ¿no? Una persona que está contagiada, que ya tiene el virus, puede definitivamente importar el virus a su familia. En ese sentido, ¿no? Es importante que toda persona que tenga lesiones sospechosas de viruela del mono o que haya tenido un antecedente epidemiológico de riesgo o una práctica de riesgo y tenga las lesiones, debe aislarse inmediatamente para proteger al resto de su familia. Esa sería la recomendación. A propósito ya de este caso identificado en Bolivia, que obviamente era de esperarse, y también es de esperarse que sigan apareciendo más casos. También estaba escuchando que en algunos casos algunos pacientes no presentaban la fiebre, sino dolores musculares intensos, cansancio y obviamente este sarpullido que parecen como picaduras de mosquito. Bueno, algo que es importante mencionar es que, si bien, bueno, en mi caso soy infectólogo, pero los médicos de nuestra generación no somos gente, no somos médicos que definitivamente tengamos una gran experiencia en la viruela del mono, me refiero a una experiencia práctica. Pero lo que sí se sabe en la anterior epidemia de la viruela, por ejemplo, que es la más cercana y parecida a la viruela del mono, es que definitivamente no hay diagnósticos diferenciales que hacer, por ejemplo, con la misma varicela. Y esto es muy importante explicar, porque en este mes, por ejemplo, como profesional he tenido como 2 o 3 casos donde he participado en juntas médicas donde parecía la viruela del mono, pero en realidad era una varicela. Entonces, es importante los diagnósticos diferenciales, ¿no? Toda persona que tiene vesículas apolitas no significa que tiene viruela del mono. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades que son parecidas. De todos modos, las lesiones son bastante, en la mayoría de los casos, como en toda medicina no hay un 2 más 2, pero generalmente se presentan estas lesiones en la cara y se van extendiendo a lo largo del cuerpo, inclusive tomando las manos y las palmas. Pueden tener una característica como las que usted mencionó, o simplemente tener un solo tipo de lesión en un mismo estadio. Bueno, va a ser muy difícil en esta fase de la epidemia que una persona por sí sola pueda hacer diagnóstico. Si alguien tiene síntomas parecidos a estos, yo creo que es importante que consulte con un profesional. Ahora, ¿cómo pueden los doctores, a partir ya de que se tiene este caso confirmado, y bueno, probablemente, digamos, se escape y comiencen a aparecer más casos, cuáles son los mecanismos que van a tener los doctores para identificar que efectivamente es la enfermedad? ¿Hay una prueba, digamos, como la que se hace con el COVID? Evidentemente sí hay. El ministro de Salud, ayer escuché la conferencia y mencionó que ya tenemos la prueba en Bolivia, que es la PCR, que hay que hacer un raspadito de las lesiones y mandarles a estos laboratorios especializados. Pero por otro lado también ya hay laboratorios privados que hace 2 o 3 semanas ya nos han ofrecido estas pruebas, por ejemplo en la ciudad de La Paz. Seguramente lo mismo pasa en otras ciudades troncales. Entonces
Ya tenemos muchas más formas de hacer el diagnóstico si es que existiera la sospecha o si es que existiera la duda. Si un médico está seguro que es varicela, si es molusco contagioso o otra enfermedad exantimática, es decir, eruptiva, no necesita hacer la prueba. Pero si existe la sospecha o la seguridad o la duda inclusive, ya tenemos la opción de hacer las pruebas y salir de la duda. O sea que no va a ser problema para Bolivia en ese sentido para hacer el diagnóstico. Ahora probablemente haya que activar una alerta, por lo menos en los aeropuertos, porque el peligro más inminente en este momento se encuentra en los aeropuertos, donde personas que han estado en otros países donde tienen mayor cantidad de casos están ingresando. Sí, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque si está en periodo de incubación, va a ser bien difícil agarrarlos en el aeropuerto, ¿no? Y bueno, tomar otro tipo de medidas extremas, ya lo hemos visto con el COVID-19, también trae otro tipo de problemas sociales y económicos, tal vez peor que las mismas pandemias y los virus. En ese sentido, no queda más que todos cuidarnos. Si alguien está enfermo o tiene síntomas, que sea, pues tendrá que ser responsable, no viajar, no exponer al resto del grupo. No, más aún, no, porque cualquiera se puede enfermar hasta de un resfrío y tener dolores musculares, dolor de cabeza, y no significa que está teniendo viruela del mono, pues tendrá que esperar a que se le pasen los síntomas, ver de qué se trata y no exponer al resto de las personas. Todavía no hay lineamientos precisos de qué hacer en el aeropuerto. Lo que hemos visto, a todos todavía se le está tomando la temperatura pensando en COVID, pero una persona que está incubando viruela del mono, que no tiene todavía ni siquiera las lesiones, entonces va a ser muy difícil identificarlo. Obviamente una persona que tiene vesículas y está viajando, obviamente eso lo van a detener, yo creo, pero eso va a ser un caso muy excepcional. Bien, ahora, ¿cuándo la enfermedad se torna grave? ¿Qué tasa de mortalidad tiene? La buena noticia es que tiene una tasa de letalidad, una tasa de reproducción de la enfermedad primero y de letalidad que no se ha descrito más alta como de la pandemia, ¿no? Entonces, en el caso de la transmisibilidad, se la ha descrito entre 0,6 a 1. No olvidemos que el COVID era más de 2, 3, hasta 4. De sarampión, varicela, que sé yo, es hasta más de 10. Entonces, no es tan transmisible como otras enfermedades. Esa es la buena noticia, por si acaso. Y la letalidad también, especialmente de esta última tipo de viruela del mono, porque hay varias, también tiene sus variantes en África especialmente, unas más letales que otras, pero la que se está diseminando no tiene una letalidad tan alta como la que se ha visto en algunos países en África. Bien, ¿y cuál es el tratamiento de la enfermedad? No hay ningún tratamiento. No hay ningún tratamiento. Hay publicaciones que se han intentado tratamientos, pero definitivamente un tratamiento concreto efectivo no hay. Lo que sí hay o había, perdón, era la vacuna. No olvidemos una teoría por la cual está apareciendo esta viruela del mono. No es que no había, ya había desde el año 1970, ya se diagnosticó, estamos hablando de hace 50 años, pero ¿por qué se ha diseminado? ¿Por qué no se diseminó antes? ¿No? Esto tiene que ver con los problemas ambientales que estamos teniendo, con la invasión de las selvas del ser humano, y también tiene que ver con que en 1980 se detuvo la vacunación contra la viruela. No me refiero a la viruela del mono, sino a la viruela que se conocía antes, que está erradicada, que no existe ahora. Y esta vacunación de la viruela tenía una protección cruzada a favor de la viruela del mono de un 70 a 80%. Entonces, se ha calculado que los que no tienen esta vacuna, es decir, los que no han podido ser beneficiados de esta vacuna, son todos los que han nacido después de 1980, es el 70% de la población del mundo. En otras palabras, sí, por experiencia se sabe que la vacuna sí es efectiva, tremendamente efectiva, mucho más efectiva que la de COVID-19, porque es un virus ADN, no es un virus ARN. En ese sentido, todo el mundo se está trabajando ya en una vacuna que va a ser, yo creo, va a ser una vacuna que si es que se la hace, su pronóstico es tremendamente prometedor para parar esta epidemia. Bien, finalmente, ¿cómo se contagia? ¿Cómo lo prevenimos? Por ejemplo, en el caso del COVID está el barbijo,
el alcohol en gel. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la infección y cómo evitamos exponernos a la misma? Bueno, las recomendaciones más importantes son, ¿no? Y esto no lo digo yo, ¿no? Porque pronto se puede tomar como discriminación, porque se ha estado hablando mucho de eso. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Las personas que, el grupo de riesgo más importante, que son los grupos que tienen la orientación sexual, de tener relaciones hombre con hombre, ¿no? Son los que más tienen que prever y cuidar, ¿no? De que esta transmisión no se transmita primero en ese grupo. Y segundo, pues si alguien tiene esta enfermedad, lo primero que tiene que hacerse es aislar. Obviamente alguien que esté enfermo no se puede compartir ni las sábanas ni las camas, hay que ponerse igual barbijos, todo lo que más ha aprendido en la pandemia de COVID-19, hasta hay que transportarlo de una manera segura. El aislamiento de estas personas que tienen viruela del mono, no solamente para, no, ya, cuando se lo aísla no es para ya en beneficio del que ya tiene, sino es en beneficio de los que no tenemos, ¿no? Es hasta que se le caiga la última costa. Eso es lo que se recomienda en general. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Valiosa la información que nos ha brindado. Ha quedado todo muy claro. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. El doctor Víctor Hugo Velasco es infectólogo. Nos ha acompañado a conocer detalles sobre la viruela del mono. Caso confirmado ya se tiene en el país. Ahí lo han escuchado. Obviamente esto no es para alarmarse. Es para preocuparse, sí hay que tomar ciertos recaudos, pero principalmente evitar, en el caso de las parejas homosexuales, reducir las parejas, decía Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, decía a los hombres homosexuales que por favor reduzcan sus parejas sexuales. Pareciera ser que el foco de infección está principalmente en personas, en hombres homosexuales. Bien.